va a admitir, ¿ya? Ok. Admitir. Jorge Eduardo Méndez. More. Mejor. Yes. Listo, Méndez. Este es el tipazo. Puede compartir pantalla. Mientras yo pelo mi comelito, ¿listo? ¿Está bien, ingeniero? Vamos. Bien, métale. ¿Quién es el que va? Buenas noches, ingeniero. Ya. Buenas noches. Bueno, ¿Se escucha? escucho. ¿Quién es el tipazo? Ya, buenas noches. Wilson Quispe. Yo, bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a explicar lo que es el proceso de elaboración de harina de trigo. Introducción, tenemos lo que es el trigo, ¿no es? Es como un producto importante que genera movimiento económico a nivel nacional e internacional. La demanda para este consumo directo en la alimentación humana. Como bien sabemos, actualmente en Santa Cruz el 48% de la población se dedica al cultivo de este producto. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestro objetivo es analizar el proceso productivo de la harina de trigo. En nuestros específicos tenemos lo que es describir el proceso de elaboración de la harina de trigo. Como segundo objetivo específico tenemos lo que es la elaboración de un balance de materia de las diferentes operaciones unitarias que intervienen en el proceso productivo. Conocer conceptos básicos que comúnmente se utilizan en el proceso. Descripción de los equipos que intervienen en el proceso. En cuanto a la metodología de investigación que utilizamos, fue en su mayoría fue un descriptivo, debido a que simplemente hicimos lo que es detallar cada operación unitaria que interviene en el proceso de la harina de trigo de la misma manera con sus respectivos cálculos de balance de materia. Como podemos recalcar muy bien otros conceptos que se utilizan, lo que es el balance de materia. Bueno, aquí encontré una definición que dice, el balance es una contabilidad exacta de todos los materiales que entran, salen, se acumulan o se agotan en un intervalo de operaciones dado. ¿Y qué es un balance de energía? Un balance de energía es una contabilidad de los aportes y del consumo de energía por parte de un sistema a estudiar. Se trata de conocer los cambios de nivel de energía de un sistema. Continúa mi compañero. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Así, José Eduardo. Listo, soy Fabricio. Fabricio, Pati. Ya. Noche, yo voy a exponer la parte del desarrollo del proyecto, descripción del proceso productivo, la recepción y almacenamiento del grano de trigo. Estas llegan a los molinos en grandes bultos. Se realiza, para almacenar primero, se determina en los laboratorios el grado de humedad y el grado de impureza, digamos. Luego de esto ya se almacena en silos de láminas galvanizadas, ya puede ser de cemento. Luego sigue la limpieza. Al realizar la molienda, es necesario retirar todas las impurezas de los granos, que consiste en someter al grano primero a una presión en aire a través de tamices o tamices metálicos, o colocarlos
envases que se agitan o con movimientos rotatorios, digamos. Luego el acondicionamiento. Este proceso es para ajustar la humedad al grano para facilitar la separación de la cáscara, el salvado o el endospermo. El endospermo es, digamos, su cáscara que tiene el germen, digamos. Se somete a la adición de agua. Posteriormente tiene que alcanzar una humedad entre 15 a 15,5% de humedad el trigo. Y los trigos duros, o bueno, los granos duros de trigo a un 16,5. Se los hace reposar en agua a una temperatura inferior de 45 grados centígrados. Luego pasamos a la molienda, digamos. La molienda consiste en reducir el tamaño del grano a través de molinos de rodillos, digamos. Se separa el salvado. El salvado es, si alguna vez has comido, ¿cómo se dice? Avena, llega a ver tipo papelitos, digamos. Eso es el que le envuelve al trigo, su cáscara directamente. Sí o sí llega a ver, digamos. Pero en la harina se trata que ya no haya ese salvado, digamos, es lo mínimo. Entonces la molienda es minimizar, digamos, el salvado que tiene los granos de trigo. Luego el cibrado, bueno, llegaría a ser más o menos igual los cernidores, digamos. Estos se pasan por una serie de cernidores que pasan por tamices, lo cual la función es separar que entra la máquina de los molinos. Bueno, de los molinos pasa a los cernidores. Luego llega a pasar a la trituración. La trituración, bueno, pasa igual por un juego de rodillos de una velocidad superior a 2,5 menor que la anterior. Después llega a pasar a la purificación. Esto es aquí, después de la trituración, ¿no? Se realiza aquí la eliminación del salvado y se clasifica las sémolas de grosor a través de los tamices purificadores. Los asadores, bueno, los asadores básicamente es otra forma de conocer a los tamices, digamos, pero es una nueva herramienta que se ocupa ahora en la producción de harina, de trigo. Bueno, después sigue la reducción. La reducción se hace a través de los cilindros que reducen hasta llegarlo a una finura, digamos, de harina, digamos. Esto ya minimiza mismo ya el salvado que llega a tener el salvado y el germen que llega a tener el trigo, digamos. El blanqueo, bueno, la harina siempre tiene un pigmento amarillo de un 95 a 95, es por la saxantofila, bueno, que es más o menos por la clorofila que tiene todos los alimentos de origen vegetal, digamos. Entonces, para el blanqueamiento se utiliza más o menos el peróxido de nitrógeno o el cloro gaseoso o el más común, el dióxido de cloro, digamos, para blanquear eh, cualquier producto vegetal que ya se haga de harina, digamos. Posteriormente ya pasamos al empaque, digamos, que normalmente se empaca en bolsas de 50 kilos o en bolsas de 5 kilos para el uso. Después pasamos al flujograma de producción de la harina de trigo. Como ya lo dijimos anteriormente, lo vamos a hacer brevemente de nuevo. Se resecciona la materia prima, luego se separa magnéticamente, que ya digamos las impurezas vegetales de los minerales, porque a veces tienen piedritas, digamos, o algunas maderas llega a tener el trigo. Después la limpieza, el acondicionamiento, la molienda y cibrado, pasa al tamizado, incorporado de los aditivos, que ya sería para el blanqueamiento, embolsado, y ya tenemos el producto final, que es harina de trigo. A continuación, sigue mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Yo voy a hablar un poco sobre el balance de materias que hemos hecho en lo que es la producción de trigo. En sí nos basamos en nuestro balance en tres partes de lo que es el proceso, que es la limpieza, el acondicionamiento y lo que es la molienda del trigo. El balance en la limpieza.
En sí no había mucha información, no encontramos mucha información de lo que era datos para realizar nuestro balance, pero viendo en algunos artículos y vimos algunos, conseguimos un poco de información para poder realizarlo. En sí nuestro balance empieza en lo que es en la limpieza, luego de que se resecciona lo que es el trigo, establecimos que ingresan 1.660 kilogramos de lo que es trigo, ya que este trigo contiene un cierto porcentaje de humedad que viene a ser el 13,6% y el 86,4% de lo que es trigo. Una vez entra lo que es la materia prima, lo que es la limpieza, lo que saldría más que todo en esta etapa viene a ser lo que son las impurezas, que los representamos con el 100%. Además de las impurezas que salen de esta etapa, también sale lo que es un trigo más limpio, por así decirlo. Si establecemos un balance en esta etapa, podríamos establecer las variables E, G y H, que vendría a decir que nuestra entrada de materia prima va a ser igual a lo que está saliendo, que vendría a ser lo que son las impurezas, más lo que es un trigo más limpio. Si hacemos algunos cálculos, establecemos que la variable G va a ser igual a H menos 1.660, que vendría a ser las impurezas, les restamos a lo que es la materia prima, lo que es el trigo más limpio. Para conseguir esta variable tenemos que hacer un balance parcial respecto a lo que es la humedad del trigo. Establecimos que entraban 225,8 en lo que es esta etapa y vendría a ser igual a 1G, que vendría a ser en proporción, vendría a ser los 100% de lo que eran las impurezas. Y más 0,14H vendría a ser el 14% de humedad, redondeándolo es el 13,6%. Haciendo cálculos obtendríamos que la variable G, que vendría a ser las impurezas, vendría a ser 20 kilogramos, y si les restamos a lo que es la primera ecuación, despejando H, serían los 1.660 menos los 20 kilogramos de impureza, obtendríamos los 1.640 de lo que es el trigo más limpio. Luego de estos 1.640 kilogramos de trigo pasan a lo que es la siguiente etapa, que es la etapa del acondicionamiento. Aquí en el acondicionamiento, como habían dicho mis compañeros, es más que todo establecer lo que es, ajustar lo que es la humedad del trigo. Está bien, en la norma boliviana establece que el máximo de porcentaje de humedad que se establece en lo que es harina de trigo, aquí en Bolivia es el 15%, lo que establece la norma. Aquí la entrada de lo que es el trigo más limpio vendrían a ser los 1.640, que entra aquí en el acondicionamiento, y lo que saldría en este caso, o lo que se le inyectaría, vendría a ser agua. En este caso se le añade agua en ocasiones cuando el trigo es demasiado duro, para ajustar un poco lo que es la humedad. En sí no debemos sobrepasar lo que son los 15% que establece la norma boliviana, porque en sí si sobrepasamos ese porcentaje, más que todo el trigo o la harina vendría a salir un poco húmeda, y vendría a ser que en la próxima etapa lo que es el molino o en algunas máquinas que se ataquen debido a la sobresaturación de lo que es la humedad. Si hacemos un balance parcial en esta etapa, saldría lo que es eh, una cantidad de 1.589 kilogramos de lo que es trigo, ya más que todo acondicionado para pasar a lo que es la siguiente etapa, que es el molino. Aquí en el balance de la molienda, más que todo ingresa lo que es el trigo, lo que es acondicionado, tendría que ser los 1.589, y aquí se le añaden algunos aditivos, lo que es el peróxido de hidrógeno o dióxido de cloro. Más que todo esto se le añade a lo que es este producto o el trigo no germine, por así decirlo, y para reducir un poco lo que es la humedad. En sí, se lo hace para que no germine, para que no tenga bacterias o alguna suciedad o hongo en lo que es la harina. Si, si hacemos cálculos, obtenemos lo que son los 1.477 kilogramos de harina de trigo que obtendríamos añadiéndole ya los que son los aditivos. Y en la anterior etapa me había olvidado de decir que también tendríamos lo que era J, que vendría a ser el porcentaje de agua o la cantidad de agua, que serían los 50 litros de agua que se le añadiría para ajustar un poco lo que es la humedad del trigo. Y aquí tenemos nuestra tabla de solución, donde en sí lo que entraría
como ya había dicho, en la primera etapa eran los 1660, con una cierta cantidad de humedad, también restando lo que son las impurezas, ahí están los 20 kilogramos, y obtendríamos lo que son la harina pura, que vendría a ser los 1477 kilogramos de lo que es harina pura de trigo. Y en las conclusiones tenemos que la harina de trigo posee muchos nutrientes, vitaminas y minerales provechosos para el ser humano como excelente alimento. Y en las recomendaciones tenemos que consumir la harina de trigo o en base a a la semilla de trigo es un excelente complemento nutritivo para el organismo y previene enfermedades. Y al convertir la semilla de trigo en harina es posible realizar varios productos derivados que al consumir conlleva una mejor vitalidad, estado de ánimo, rendimiento físico y mental. Y eso sería todo, ingeniero. Está bien. Bien. Vamos a ir a la... Vamos a ir a la pregunta. Conecten sus cámaras, porfa. Me tocó una greña muy ácida. El Fabricio Patti, sí. Hace rato que no te veía, chico. Bien. ¿Quién expuso primero? Wilson. Wilson. Sí, ingeniero. Hay un 48% que se dedica a la producción de trigo. ¿Es verdad eso? Por eso yo les digo, tengan cuidado cuando se expresen. Sí, ese dato. En realidad yo les digo... Sí, ingeniero, no sé si puedo responder. Yo les digo lo siguiente, jóvenes. En Bolivia, lamentablemente, no se alcanza a cubrir la demanda de trigo. Por eso es de que se trae de la Argentina y de otro lado. Podemos decir... Sí, creo que la producción o la nacional de trigo abarca lo que es, creo, el 40% de la producción aproximadamente. Eso podría ser. Ya, incluso los japoneses acá de Okinawa, ellos han desarrollado un trigo que está haciendo que Santa Cruz liderice en relación a los demás departamentos en la producción de trigo. Por eso que Okinawa tiene su fábrica de harina y de fideos. La importancia que tiene esta materia, además de que ustedes conozcan procesos, todo eso, conozcan cuál es la realidad que vivimos nosotros los bolivianos. Por eso estaba relacionada esa pregunta. ¿Listo? Sí, sí. En el balance de materia, ustedes han determinado al revés las impurezas. Las impurezas debían ser determinadas a través del análisis de la materia prima que ingresa al proceso. Y ustedes han hecho tanto por ciento de harina y un 13%, mira, por decirle, ¿no? Y han puesto afuera H, no. Las impurezas deben estar en la entrada. Y si se reduce al 100% en esa etapa, bien, aceptable en forma teórica. O podría haber dejado un 0, 1, 0, ¿ya? Que después poco a poco se va eliminando. Eso es lo que yo les recomiendo. Pero lo que más me gusta en los dos trabajos que he visto, de algo han servido esos balances que hemos hecho. Les ha dado la base. Ya por lo menos ya tienen más criterio. Y está bien. Ya. En el acondicionamiento ustedes han agregado para llegar
por debajo del 15% de lo que establece la norma boliviana. Si ya el producto entró con un porcentaje de humedad, ¿cómo determinaron el agua que faltaba para acondicionar esa materia prima? Digamos, entró, hubo una reducción de impureza y entró al acondicionador. ¿Cómo determinaron lo que faltaba? ¿Cuál fue el criterio? A ver, vuelvan a la figurita, a ver. ¿Podemos ver a la figura? Nada. A la figurita de su balance. A ver, acondicionamiento. Ahí, 85. Ustedes adicionan agua. Y sale, digamos. ¿Ves? Ahí otra vez también. Ese 100% de agua. Ustedes deberían haber trabajado con lo que yo les enseñé, base húmeda, base seca. ¿Ya? Y lo mismo hicieron en su entrada. Váyanse a su entrada, a ver. A la otra lámina. Ahí fíjense. En la entrada ustedes deben haber dicho, haber cuantificado de que esa cantidad de impurezas que ustedes que han determinado que viene a ser igual a 20 kilos de impureza, ahí ya debería haber sido con un 0,1, un 0,2%, algo por ahí. ¿Ya? Entonces, eso yo les recomiendo, mucho cuidado. Generalmente, ustedes mencionaron que los análisis se hace la materia prima para ver, incluso determinan cuánto hay de grano partido y otras cosas, ¿no? Bien, la última pregunta. La última pregunta es más o menos, ¿cuánto es el contenido de humedad aceptable de acuerdo a la norma boliviana que debe tener la harina? La norma boliviana, ingeniero, Mm, establece que es máximo 15% de humedad. Lo leí en una norma de Knorka, creo que es harina y sus derivados. Y además que establece también establece unos ciertos aditivos, pero en lo que era la humedad estableció un máximo de 15%, los parámetros establecidos. ya, y si la humedad fuera mayor, ¿qué pasaría? ¿Qué creen Si que fuera la harina pasa? saldría más húmeda, se Pero sobresaturaría lo que es humedad y haría lo que es que las máquinas más que todo se atasquen, más que todo en el molino. no, al último. Nunca es deseable que ciertos productos tengan contenido de humedad porque se desarrollan los microorganismos. ¿Ya? Por eso, el agua se constituye en un agente que permite el desarrollo de microorganismos. Se desarrollan mohos y otros. Está bien. Bueno, jóvenes, otro grupo. ¿Dónde están los buenos? Parece que se escaparon los buenos. Sí. Veo que son ustedes nomás los únicos. ¿No hay más buenos? Estamos aquí, ingeniero, esperando. Leíte, Aquí, ingeniero. ¿a ¿Qué quién le pasa? tengo? Primando Reinaldo, ingeniero. a Reinaldo Araúz. Estaba esperando a mis compañeros igual para entrar, dicen. Entonces, Ingeniero, una debe- cosita, ¿lo puede ampliar, por favor, lo que es ¿cuál? para presentar el proyecto? Ya, Es ahorita lo vamos que a ampliar. se venció hoy día al mediodía, digamos. Por favor. Gracias, ingeniero. Ya, y ya está, es Reinaldo. Nada, ese no quiere entrar, este Reinaldo. Sí, ingeniero, acépteme, por favor. Te voy a entrar desde mi computadora también. El rey, pero claro, che.
¿A quién le cedo el mando? A mí, ingeniero, Reinaldo. A Reinaldo Araúz. Hay dos, pues. Hay dos, ¿no ves? ¿El que dice PC o cuál? ¿Dónde está? A ver, ya se perdió de nuevo. Reinaldo RA, hay dos RA acá. A ver, Al de PC, ingeniero. nomás lo que dicen lo mismo. Y está con color guindo. Está. A ver, vamos. A ver, hay dos, no sé cuál. A ver, vamos a probar con este. A ver, Reinaldo Araúz Aramayo. Me dijo, no dice más, a ver. Y el otro Reinaldo, vamos a ver acá, antes de darle. Dice, igual, no dice el PC. Bueno, vamos a probar acá. A ver, ya, listo, hoy. Ya, Ya es el tipazo. ya, están todos ya, Gustavo. Me imagino que sí. Sí, faltaba nomás. Pero sí le falta, ¿no? Comparta Pero pantalla. no, Ya, nos salieron una Grey ácida. Nada. ¿Qué ha pasado? Ya. Es el último grupo, ¿no? Ah, ustedes han hecho de jabón, ¿no? sí, Sí, ingeniero, sí. mejor. Voy a apagar mi pantalla para que no se vea mi Grey, ¿ya? Y nada. Ay, jura. Seguro que es del jabón que hay en Warner, ¿no? Sí, bueno, no sé cuál será del de Warner, pero hay uno ahí por el Complejo Industrial Norte. No sé si conoce. Es, Ya venga, estoy en clase, en media horita. Media horita. Ya, mira. Ah, bonito. 3, 4. Muy bien, jóvenes, métanle. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Nosotros vamos a exponer sobre la producción de jabón. Los integrantes son Araújo Aramayo Reinaldo, mi persona, Gustavo Enrique Chávez Rivero, Juan Camamani, Lady Melissa y Contreras Ceballos Giorgielli. En este momento no, ella no va a poder responder, dice. Bien. Bienvenido. Felisa va a exponer. Ya, George. Ya. Introducción. Un artículo tan básico de uso tan cotidiano como el jabón que utilizamos para la higiene personal. Hay un micrófono que está interfiriendo. Mauricio. Ya, siga. Es algo de lo que en general se sabe muy poco, pero ve más allá de lo que produce espuma, sirve para lavarse y puede tener variados aromas y colores. Bueno, la industria del lavado allá de más de 2000 años de antigüedad. Como antes no habían jabones de aromas, olores y colores, era solamente deseo. Siguiente. Los objetivos. Objetivo general es conocer el proceso de producción de jabón en base a grasa animal. Los objetivos específicos era poder desarrollar el marco referencial del proceso de producción de jabón, describir el proceso de producción, realizar el cálculo para el balance de materia y la descripción de equipos para el proceso que se utilizará.
Bueno, la metodología de la investigación se ocupó un tipo de investigación para desarrollar el presente proyecto, un tipo de descriptivo y propositivo que permite tener conocimiento más preciso al plantear y dar solución al problema central. La técnica de recolección de datos fue de la cuantitativa a través de la página web, de información de tesis y todo eso. Sí, joven. A continuación va a continuar mi compañera Melissa. Limitaciones de la investigación. Bueno, las limitaciones que va a tener este proyecto, primero va a ser que se va a ajustar los presupuestos del que va a disponer la empresa y para que se puedan implementar las acciones derivadas de esta propuesta y a la información relevante. Y como segundo, que la revelación de cierta información considerada por la empresa como clave no será mencionada en este estudio por políticas de confidencialidad. Siguiente, por favor. Bueno, en el desarrollo del proyecto, primero está la recepción de control de materia prima, en donde se va a recepcionar toda la materia que se necesita y se va a pasar por el control de calidad para verificar que cumpla con los estándares, y seguido de esto se va a seguir al siguiente paso. La saponificación en caldera de cocción. En la saponificación se produce una reacción química que tiene lugar a la mezcla de los ácidos grasos provenientes de los aceites naturales con el álcali. En sí, lo que consiste en la saponificación es la mezcla de los aceites naturales con un álcali, que en este caso puede ser hidróxido de calcio, hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, para luego pasar por para luego añadirle lo que es la sal, y en este proceso va a entrar la curación, y ya sería durante 2 días que este proceso va a consistir para que se pueda separar todos los subproductos que sean diferentes de la saponificación. Siguiente diapositiva. En el atomizado, el proceso de secado tiene lugar en el atomizador. En este proceso es donde es el secado, donde se da el secado, y de la materia que está en el 80% pasa a ser reducida al 15% de humedad. Atención, siguientes pasajeros. ¿Puede continuar, compañero, por favor? Bueno, como decía, la homogenización es para poder eliminar los gránulos del tamaño y dureza de la pasta de jabón. Como en el atomizado se realiza a través de un enfriamiento tipo gota de lluvia, se le llama. Mayormente se lo realizaba antiguamente, sí, dice. Siguiente. Ya en la extrusión y troquelado, una vez que el jabón ya tiene los aromas y colores deseados, llega a la hora de darle la forma a la pastilla. Como se ve en la imagen, termina de mezclarse y seca un poco, no es por completo el secado, y luego va saliendo las barras de jabón. Eso depende de qué tamaño uno quiera. Hay otras máquinas que le dan forma, y esa es la extrusión y el troquelado. Siguiente, por favor. Aquí en esta empresa el secado lo hacen al ambiente libre, y a veces tarda entre 24 a 72 horas, eso dependiendo del tiempo y de los parámetros. Luego de que cumplan los requisitos para luego poder ser envasado. Siguiente. Luego de ser envasado se lo almacena en cajas de 50 unidades para ser luego comercializado en la ciudad. Bueno, las características de los ingredientes es que el cebo, bueno, en la empresa era que el cebo sea un 95% de
ácido grasa y un 5% de acidez. Siguiente. Bueno, aquí se utiliza el aceite de palma, en otros utilizan la miel y diferentes aceites de coco, igual. Se utiliza como materia prima en la fabricación de jabones para el lavado de prenda en la industria textil. Se le adiciona mezcla con grasa y sebo para hacer jabones y amarillo y posterior blanqueado para fabricar jabones de tocado. ¿Cuántas Siguiente. láminas falta, jóvenes? Ya vamos a ir directo al balance de masa que va a aplicar mi compañero. 3 minutos. Ya. Bueno, buenas noches, ingeniero. Voy a hablarles acerca del balance general de materia. Bueno, el primero, obviamente, es la recepción de la materia prima. Una vez revisado y cumplido a todos los parámetros requeridos por la empresa. Bueno, más que todo aclararle, este proyecto fue hecho o realizado en base a una visita de una empresa que es prácticamente al frente de donde trabajo. Así que he tratado de usar las medidas casi reales y la verdad que creo que no fue bien. Aquí en el balance, perdón, en la masa inicial, por ejemplo, ellos tienen una capacidad de 4 toneladas o 4.000 kilos día. Ya comienza primero con el proceso de saponificación. Recordemos que el proceso de saponificación es donde se hace reaccionar las materias primas iniciales, ¿no? Pasando a la siguiente etapa, al atomizado y enfriado. Es decir, que del saponificado pasa a la siguiente etapa, que es el atomizador, a una temperatura más o menos de 85 grados. Aquí es donde se requiere una pérdida de humedad del 73%. ¿Ya? Este atomizador es de tipo rociador, es decir, tiene una pequeña boquilla en el cual gira y divide en partículas de líquido, de agua, el jabón líquido, ¿no? En la parte de abajo de este atomizador, en este caso, tiene unos ventiladores, el cual funcionan a temperatura ambiente, por lo que convierte el jabón líquido en sólido, en partículas sólidas. Reinaldo, se va a acabar el tiempo, nos deja chuto, lo vamos a tener que reenganchar. ¿Ya? Le enganchamos para que termine una vez.